Buenos días, pues empezamos la Semana Santa y os deseo una santa Semana Santa. Efectivamente es una situación complicada, ya lo sabemos, es una situación de confinamiento, de cuarentena, es una situación donde no podemos vivir nuestra relación con Dios, con la comunidad, con la Iglesia. Y sin embargo, es Semana Santa. Hoy celebramos el Domingo de Ramos. Vamos allá con algunas de las ideas que tenía preparadas y que espero que os sirvan para estos días. Vamos allá. Mirar, en estos momentos del Domingo de Ramos es cuando Jesús se ve alzado a lo máximo de su popularidad entre la gente. Nos dice el Evangelio que se escucharía justo después de la bendición de Ramos. La multitud extendió sus ramos por el camino, algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada, y la gente que iba delante y detrás gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo». Repito, esta es la máxima cima de la popularidad de Jesucristo, Domingo de Ramos. Y a partir de aquí, esa popularidad cae en picado, sobre todo desde el Jueves Santo por la tarde hasta el viernes a la hora de morir. En menos de 24 horas, Jesucristo se va a ver totalmente abandonado de todo y por todos. Vamos a irlo viendo poco a poco. Primero, Jesucristo es machacado físicamente. Cuando tiene lugar la institución de la Eucaristía, allí en la Santa Cena, Jesucristo ofrece su carne. Jesucristo ofrece también su sangre. Dice: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre derramada por todos». Termina la Santa Cena, se va al huerto de los Olivos y allí enseguida llegan los soldados y gente que viene con espadas y con palos, y dice el Evangelio que le echaron mano y además lo hicieron de mala manera. Comienza en estos momentos el calvario físico de Jesucristo. Lo llevan a la casa de Caifás y allí nos dice el Evangelio: le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías, ¿quién te ha pegado?». El escupitajo no solamente es una agresión física, es una agresión de desprecio, una agresión de burla. Cuando uno lo abofetea, se aprovechan de su superioridad, de que él está solo y está indefenso, y vuelve otra vez la burla. Además, la burla no en cualquier cosa: tienes la nariz torcida, estás mal vestido, sino en aquello que está en lo más hondo de Jesucristo. Haz de profeta. Se burlan de su condición de relación con Dios. No les vale para nada y se burlan de ello. A continuación lo llevan a casa de Pilatos, lo ataron, lo maniataron como a un delincuente, y a empujones lo fueron llevando como un trofeo por entre las calles atestadas de gente. Hubo mucho sufrimiento físico, tanto sufrimiento que el mismo Judas, al ver todo aquello, sintió un gran remordimiento y quiso dar marcha atrás en aquella locura de sadismo contra la persona de Jesucristo. Es verdad, él quería tener unas monedas. Es verdad, él no le importó traicionar a Jesucristo, pero lo que estaba viendo era demasiado, y en ese momento se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Qué sería lo que él vio para que se arrepintiera? El que fue capaz de traicionar a un amigo, de vender a un amigo que tenía el alma torcida, el alma totalmente sesgada por el pecado. ¿Qué sería lo que vio para que se arrepintiera de todo ello y quisiera dar marcha atrás? ¿Cómo sería aquel destrozo que hicieron sobre Jesús? Finalmente llega a casa de Pilatos y allí Pilato lo mandó a azotar a los soldados que eran unos brutos, una gente acostumbrada a cercenar, mutilar, asesinar. Le dieron un buen repaso. Lo dice así la Sagrada Escritura. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía.
lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura. Todos estaban viéndole, todos le estaban viendo sus vergüenzas, le estaban viendo completamente desnudo, el que fue un hombre tan pudoroso, todos los hombres. Trenzaron una corona de espinas, se la ciñeron en la cabeza, le pusieron una caña en la mano derecha a modo de rey y se burlaban de él arrodillándose. Luego le escupían, le quitaban la caña y con la caña le golpeaban en la cabeza, haciendo que aquellas espinas entraran por su cuero cabelludo. Debió ser algo terrorífico. Finalmente lo llevaron a crucificar, y al crucificar allí lo pusieron en la cama del madero, le clavaron las manos, le clavaron los pies, y después lo subieron a la cruz, dejando que todo acabara. Estos fueron, de un modo repaso rápido, las palizas que le dieron, las agresiones físicas que dieron a Jesucristo. Lo fueron machacando poco a poco, lo fueron destrozando del todo. Era un hombre que ya estaba hecho un pingajo. Ya sabéis que cuando a las 3 de la tarde quisieron los soldados pues rematar a los crucificados, a los 3 crucificados, nada más pudieron rematar a 2 de ellos, a los 2 ladrones que estaban uno al lado de Jesús y otro por el otro lado. Jesús ya estaba muerto. ¿Por qué? ¿Por débil? No, porque lo habían machacado anteriormente. Jesucristo no pudo resistir tanto. Normalmente un hombre cuando lo crucifican, a lo mejor a las 9 de la mañana, no muere a las 3 como murió Jesucristo un poco antes. Normalmente dura muchas más horas. Sin embargo, Jesús, de toda la paliza que le habían dado, había muerto ya a las 3 de la tarde. Bien, vamos al otro machaque que le hicieron a Jesucristo. Las personas humanas somos hombres de relación. Nos cuesta trabajo estar aislados y completamente en solitario, mirar cómo nos estamos llamando, mandando correos constantemente. Si tuviéramos que estar de verdad aislados, solo individualmente, cada uno de nosotros, sería mucho más duro. Podemos ver la televisión, ver las noticias, estar con la familia, comunicarnos por teléfono, etcétera, etcétera. ¿Veis? Esto es otra forma de comunicarse. Si no tuviéramos nada absolutamente, sería mucho más duro. Fijaros, cuando llegamos a un sitio totalmente nuevo y encontramos una persona que conocemos, aunque sea simplemente de vista, procuramos acercarnos a ella. Pues bien, Jesucristo fue despojado de sus amigos, de sus seres queridos. El primero en marcharse de su lado fue Judas, y además no solamente lo abandonó, sino que lo traicionó y lo vendió por unas monedas. Un amigo íntimo lo dejó. También luego Pedro, Santiago y Juan no fueron capaces de acompañarle en su dolor y en su angustia en el huerto de los olivos. Se dormían. Su sueño, su cansancio era más fuerte que el dolor y el miedo de su amigo Jesús. No fueron capaces de acompañarlo. Dice también el Evangelio que cuando detuvieron a Jesús en el huerto de los olivos, en aquel momento todos los discípulos, todos, lo abandonaron y huyeron. Ya no quedó nadie. Estaba Jesús completamente solo, a merced de los captores. Es verdad que Pedro reunió un poquito de valor y le siguió, pero en cuanto se vio pillado, juró y perjuró que no conocía a aquel hombre. Jesucristo sí que estaba solo. Quiere Mateo resaltar la soledad de Jesús en aquellos momentos cuando dice que estaban algunas mujeres lejos a los pies de la cruz, pero lejos, y mujeres en el tiempo de Jesucristo era como decir nadie, eran menos que nadie. Las mujeres no valían, no tenían ningún valor. Es verdad que después del fallecimiento de Jesús aparece José de Arimatea, pero no viene a ayudar a un vivo, viene a enterrar a un muerto. Es decir, en ese momento todos lo abandonaron y es un sentimiento de orfandad, de fragilidad tremendo. Tengo un amigo de coronavirus ingresado en un hospital en Madrid y ayer, que tiene puesto el oxígeno, me decía que se salía en la goma que estaba
al oxígeno, enchufado al aparato y no podía respirar bien, no alcanzaba el bien y entonces le pidió a una enfermera, por favor, mire, es que se me desengancha esto, ¿puede por favor usted? Y la enfermera le dijo, perdone, pero eso no es urgente ahora. Y se marchó a otro sitio. No sé si era urgente o no era urgente. Lo que sí sé es el sentimiento de soledad, de desvalimiento que tuvo mi amigo. El sentimiento de desvalimiento que tiene un anciano cuando cae con esta enfermedad de coronavirus y no sabe si va a ir al hospital y le van a hacer el triaje y lo van a dejar de lado. El que ayudó a levantar a su familia, a España, una fábrica o una sociedad, una ciudad, un pueblo, el que se fue gastando y desgastando y ahora, como ya no vale, se le deja de lado, porque así es otra cama más libre y es otra pensión de jubilación menos a pagar. Ese sentimiento es un sentimiento terrible. Digo esto para aproximarnos un poco a lo que pudo haber sentido Jesucristo. Además, vamos a dar otro paso más, además todos se pusieron de acuerdo para machacarle. Nos lo dice también la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar. Dicen, los sumos sacerdotes intrigaban para prender a Jesús y acabar con él. Los sumos sacerdotes. Luego dice, un tropel de gente con espadas y palos mandado por los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo entró en el huerto de los olivos para apresar a Jesús. Cuando lo llevaron a la casa de Caifás, dice que los escribas, los ancianos y muchos falsos testigos comparecían para acoger a Jesucristo y acusarlo falsamente. Cuando Pilatos dio la oportunidad de que a Jesucristo lo salvaran, entre elegir entre Barrabás y Jesús, la gente decía, pedimos que Jesucristo lo crucifiquen, libera a Barrabás. También hemos visto cómo los soldados romanos se ensañaron con Jesús, con azotes, con escupitajos, con burlas, con golpes en la cabeza. Y finalmente, cuando estaba en la cruz, toda la gente estaba contra él. Dice el Evangelio, los que pasaban lo injuriaban, los sumos sacerdotes y escribas se burlaban de él, hasta los bandidos crucificados lo insultaban. Es verdad que otro evangelista nos dice que nada más era uno de los bandidos. Sin embargo, Mateo, el evangelista que hoy hemos escuchado, dice que eran los dos bandidos quienes insultaban a Jesús. Todos contra un solo hombre que estaba solo y abandonado. ¿Quedaba algo más? ¿Faltaba algo más? Pues sí, faltaba otro más. Quizás lo que más causó dolor en Jesucristo. Cuando un hombre está en esta situación solamente le queda un recurso si tiene fe, y es Dios. Pero no le hizo caso. En el huerto de los olivos le suplicaba, me muero de tristeza, Padre mío, si es posible que pase y que se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. También en la cruz se dirigió de nuevo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Bien es verdad que termina con la última frase, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Vemos en este Evangelio de hoy, en este relato de la Pasión, un Jesús machacado y abandonado por todos. Esto es lo que hoy empezamos a celebrar. Que el Señor nos ayude, que así sea.